Bueno, vamos a empezar con los temas de la actualidad, como decimos, ¿no? Siempre, cada vez que hacemos algún comentario acá en 7pm, al menos siempre planteo algo, ¿no? Que uno de los más sencillos, pero a la vez complejos desafíos que tiene este país es el de tratar de ver si en algún momento, vaya a saber cuándo, Argentina puede aparecer ante los ojos de los propios argentinos, sobre todo los ojos de los propios argentinos, y también desde afuera como un país normal, entre comillas. Argentina, como sabemos, es un país que atraviesa gravísimas dificultades, muy graves dificultades que tienen que ver con el tema económico, inflacionario, y que por supuesto tiene un inmediato correlato en lo social, con una situación que está absolutamente descontrolada y que tiene que ver con esta escalada de precios que se da todos los días y que repercute en lo que es, por ejemplo, algo elemental como es la canasta básica alimentaria, y tenemos una clase dirigente política de todos los partidos, pero particularmente desde el oficialismo, los que gobiernan, porque esa es su primera obligación, para eso se supone que ganaron las elecciones, que no tiene en agenda esos temas que son los que le preocupan a la mujer, al hombre, a la señora, al señor, al vecino, al ciudadano. Es como que el oficialismo, y arrastra en eso a la oposición, arma su propia agenda, una agenda total y absolutamente desprendida de esa realidad. Indudablemente que no es casual sino causal, y estoy convencido que nos llevan a los argentinos a que nos ocupemos, discutamos en las mesas de café, arriba del colectivo, en la peluquería, en el súper, en la verdulería, esos temas, porque es como que tratan de sacarnos del foco, lo principal, y nos traen temas aleatorios, temas de los costados, que nos lo introducen a través de los grandes medios, como se dice, de las redes sociales. La cuestión es que mientras hay un porcentaje enorme de argentinos que están bajo la línea de pobreza, y lo que es peor aún eso, en la indigencia, que no hablamos de eso, sino que hablamos de temas, como digo, del costado, y que lo traemos lo subimos al centro del ring. Ayer, antes de ayer, comentamos al pasar esto que parece muy naif, algunos dicen, che, qué torpeza, pero no es torpeza, yo estoy seguro que es profeso y a propósito. Veíamos cómo desde importantes esferas del gobierno nacional, con todos estos problemas que tenemos encima, funcionarios de primera línea se pasaron horas hablando de este problema de Estado, porque ese es el rango que le dieron, ese es el estatus que le dieron, y que es que no se consigan las figuritas para el álbum del Mundial. 3 horas aproximadamente duró la reunión, donde participó el secretario de Comercio de la Argentina, en un país, repito, donde es imposible tener algún tipo de estabilidad muy pequeña, aunque sea, por 24 horas de los precios. Y ese secretario de Comercio, con toda esa secretaría y todo lo demás, se pasaron casi 3 horas hablando del por qué no se consiguen las figuritas.
cuando volvemos a la época de cuando uno era chico, ¿a quién nos juntó figurita? Nosotros cuando éramos chicos lo hacíamos, pero era una cuestión de nosotros, de los chicos. Hoy el país está metido en este tema. Funcionarios de gobierno, legisladores, empresarios, comerciantes, trabajadores, todos. Ya no son solo los chicos, son todos. Entonces, como es un tema que desde el oficialismo dice, che, lo instalemos a este tema, hagamos del tema figurita una razón de Estado, y de esa manera entonces que la gilada discuta sobre el tema de que no consiguen la figurita, y que no se preocupen realmente de los grandes problemas de la suba de precios y demás. La cuestión es que seguimos hablando y discutiendo en este país sobre el tema de la figurita. Esta mañana apareció un hecho desgraciado, digo yo, porque lo tiene como protagonistas a los más vulnerables, que son aquellos jóvenes y no tanto, pero fundamentalmente jóvenes, que en algún momento de sus vidas cayeron presos de las adicciones, fundamentalmente de las drogas. Y hay un personaje para mí nefasto, porque lo único que hizo fue, junto con quien era su jefe en ese momento, le quemaron la cabeza a generaciones de argentinos. Estoy hablando de Teto Medina. Teto Medina, un personaje de muy baja estofa, con un muy escaso nivel intelectual, un oportunista, que formaba parte de esa troupe de personajes que los rodeaban al quemacerebro de Tinelli y que ocuparon las principales pantallas de la televisión argentina durante décadas. Apareció involucrado en un caso delicado, repito, porque lo tiene como protagonista a los más vulnerables, que son estos chicos que cayeron en las adicciones, y entonces los padres, en la desesperación para tratar de sacarlo, a mí en lo personal no me tocó vivirlo, gracias a Dios, pero tengo gente conocida, como lo tenemos todos, de hijos, sobrinos, amigos de los hijos, lo que sea, que cayeron en la adicción, particularmente en la droga. Y uno conoce que en la desesperación los padres, los familiares, hacen lo posible y lo imposible para ver si ese chico se lo puede recuperar, se lo puede sacar de ese infierno, de esa condena a muerte que es el tema de las adicciones a las drogas. Entonces, a partir de esto, aparecieron un montón de organizaciones. Acá en Salta había una muy famosa, la verdad que no sé si continúa, creería que sí, que es la Fundación Betania, que era un ámbito de contención, o por lo menos intentaba hacerlo, donde ahí sí trataban de contenerlos a los chicos. Por lo general son granjas de trabajo, porque se trabaja mucho de esa manera, es la terapia. Bueno, apareció ahora una granja, un lugar donde en principio se los podía contener, y lo pusieron como carnada, como anzuelo, para convencer a la familia de llevar ahí a los chicos a este personaje, repito, de muy baja estofa, Teto Medina, un hombre conocido de la televisión, que alguna vez vino a currar acá a Salta durante la gestión anterior, creo, de gobierno. Se le pagó millones a este personaje en publicidad acá en Salta, para que haga un programa de cuarta, donde no informaba nada, seguía haciendo lo mismo que hace, quemar cerebro. Estuvo acá, ganó millones, se llevó millones de Salta, millones, con unos programas que hacía y qué sé yo, donde no aportaba absolutamente nada, todo la tilinguería misma. Y hoy aparece él como mascarón de proa de esta organización que teóricamente lo contenía a los chicos, pero que, según lo que se informa ahora, en realidad lo que hacían era una explotación no sexual, pero sí laboral.
los hacían laburar con el tema de la laborterapia, todo lo demás. La cuestión es que los que participaban, es lo que dice la información, lo hacían trabajar, fabricaban distintas cosas, los vendían, y con el producido de eso, este personaje nefasto, junto con otros, se quedaba con la guitarra. Desde que apareció el tema esta mañana, en los grandes medios de Capital Federal, pero por lo general en las redes sociales, en todos lados, el tema que está instalado es ese. Y la verdad que ante este cúmulo enorme de problemas que tenemos, aparecen dos temas, en 24 horas. La falta de figuritas para llenar el álbum del Mundial, y ahora Teto Medina. Y con Teto Medina seguramente, con la figurita, le van a meter duro durante varios días. Sin embargo, como una especie de cortina de humo, mientras discutimos esa pavada de la figurita, y mientras discutimos este otro coso de Medina, pasan otras cosas, y desde el oficialismo se avanza en otras cosas que son esenciales, en serio, para la vida de los argentinos. Ayer hablamos de esta muy fuerte embestida, este ataque que hay desde el oficialismo, desde el cristinismo, para tratar de licuar el poder de la Corte. Por eso se había convocado, lo anunciamos ayer, una sesión especial del Senado para ver si se incrementa el número de ministros de la Corte. La forma, hoy día lo estuve escuchando, aparte de ese debate, no todo, por supuesto, porque es absolutamente tedioso. Había 30 anotados en la lista de oradores, obviamente que los que hablaban eran los senadores del oficialismo. Todos repetían exactamente lo mismo, y entonces, para uno que conoce de tantos años por la labor periodística, política y parlamentaria, uno dice, che, pero ¿para qué van a hablar todo lo mismo? Y a los que no conocen de esto, a los ciudadanos que no conocen el porqué de esto, yo les digo, la idea central de muchos legisladores es la de quedar en la versión taquigráfica, ¿no? Porque la versión taquigráfica es lo que se toma nota textual de cada punto y coma que cada legislador dice. Entonces, el tema es quedar en la versión taquigráfica, porque eso queda para la eternidad, digamos. Entonces, aquellos que son, por ejemplo, el oficialismo, como estos tipos que están sentados en las bancas del Senado, todos decían lo mismo, palabras más, palabras menos, repetían permanentemente lo mismo. ¿Por qué? Porque la idea no es que aporten algo nuevo al debate, no, es para que queden sentados que ellos hablaron y defendieron el proyecto, para que en determinado momento quienes le vayan a pedir cuentas de esto digan, no, pero mirá, yo dije, mirá, acá tengo la versión taquigráfica. Para quien, como yo he trabajado años en el ámbito legislativo, me consta de que en reiteradas oportunidades los legisladores, terminada una sesión de este tipo donde había que dejar asentado lo que se dijo, al otro día desfilaban por el departamento de taquigrafía pidiéndole a las taquígrafas, a la jefa de las taquígrafas, por favor dame la versión taquigráfica, quiero llevarme lo que yo dije. ¿Por qué? Para tenerlo como testimonio. Andaban con la versión taquigráfica en la cartera o en el bolsillo, cosa que decían, pero mirá lo que yo dije, como para dejar constancia que se habían sumado a ese tema. En este caso, con la sesión del Senado, pasó lo mismo, o pasa lo mismo. 30 anotados en la lista de oradores, todo del oficialismo. Todos repiten y dicen más o menos lo mismo, le cambian un puntito, una coma, pero en esencia es lo mismo. Se calcula que el debate va a durar 7 horas, donde se va a buscar avanzar con esta idea que es licuar el poder de la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación, licuar lo que significa
y llenarle de otros ministros de la Corte. Para explicar, o no para explicar, para darse cuenta que el único objetivo que se pretende con esto no es mejorar el servicio de justicia, no es traer, como dice la Constitución, justicia para todos y para todas, sin mirarle el origen, el patrimonio, no, justice for all, como se dice en inglés, justicia para todos. Sino, la idea es que los actuales ministros de la Corte no tengan tanto poder, y lo van a licuar. En principio, y lo tratamos desde hace bastante este tema, cuando apareció esta idea, lo tratamos acá en 7PM, hablamos con magistrados o ex magistrados, hablamos con ex senadores nacionales, para ver cuál era su punto de vista, y siempre nos importó el tema. Y en ese momento, cuando arrancó la idea del oficialismo, se hablaba de llevar los ministros de la Corte a 25, con el argumento, digamos, era la zanahoria que le ponían, ¿vio? Cuando usted quiere que un burro lo obedezca, quiere que el burro lo siga, ¿qué hace? Y le pone un paquete de zanahoria adelante, y lo va llevando con el paquete de zanahoria, así, y el burro lo sigue. Bueno, lo que dijeron fue que iban a poner, iba a tener que ser una Corte Suprema Federal, porque cada provincia iba a tener que tener su juez en la Corte, como si eso garantizaría, repito, un servicio adecuado de justicia. Viendo que la idea no prendía con el número, porque es absolutamente ilógico pensar meter 25 ministros de la Corte, el oficialismo, el cristinismo, en realidad que lo único que quiere es avanzar sobre eso para quitarle poder a los actuales jueces, porque saben que todas las causas de Cristina van a terminar ahí. Entonces ahora empezaron a decir, bueno, que no sean 25, que sean 16. Al final, negociaron, partieron el cuchi, como se dice en la jerga, y dijeron, bueno, que sean 15. Entonces, este hecho de decir que sean 25, que sean 16, que sean 15, demuestra lo poco serio del proyecto. La poca seriedad que tiene, que no es que se va a aumentar el número de miembros, de integrantes de la Suprema Corte, de ministros de la Corte, para tener un servicio de justicia más eficiente, sino que en realidad lo que se quiere es parcelarlo. Van a parcelar la Corte Suprema, la van a dividir. ¿Para qué? Para que esa división en la Corte les sirva exactamente igual como hoy les sirven los bloques en los ámbitos legislativos. Entonces la van a parcelar, porque, como digo, escuché parte de los discursos, no todo, porque la verdad que, repito, todos dicen lo mismo, es extremadamente tedioso escucharlo. Es por ahí a uno se enerva, ¿no? Porque si no pueden hablar tanta cantidad de estupideces estos tipos que ganan millones por año, y la verdad que ahí uno se da cuenta de lo poco serio del tema. Hablaron senadores y senadoras, y cuando le tocó el turno a algunas senadoras, lo que dijeron es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tenía que tener más mujeres. Una constante, y no sé si alguien lo escuchó, aunque sea un tramo, como lo hice yo, pero, repito, es muy tedioso, pero de lo que escuché, no es ninguno de los senadores, ninguno,
repito, eran todos senadores del oficialismo, ninguno habló de una eficiencia en el dictado de justicia para los argentinos. Cuando le tocó hablar a las senadoras decían, hace falta que haya más mujeres en la Corte. Pero por una cuestión de género, nunca hablaron de la capacidad, de la idoneidad. Comparémonos con otros países. Ser miembro de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, a ningún presidente, ni a Kennedy, a ninguno, ni a Clinton, ni a Bush, ni a Obama, ni a ninguno, se le hubiera ocurrido tamaño avance, atropello contra uno de los poderes del Estado, con la intención de licuarles el poder. A ninguno. Para llegar a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, hay que tener un currículum impresionante. Pasa por 50.000 tamices y llegan verdaderamente los mejores en el campo de la justicia. Acá no, acá la idea es como esta mujer senadora que la escuchaba y decía, porque tiene que ser mujer. En ningún momento habló de la idoneidad. En ningún momento habló de la idoneidad. Y ojo, con esto no estoy diciendo que no haya mujeres idóneas en la justicia. Pasaron, hace muy poco, pasaron por la Suprema Corte de Justicia mujeres de una altísima idoneidad para integrar el más alto tribunal de justicia del país, como la doctora Carmen Argibay. Una mujer con un currículum impresionante, comprometida con los derechos humanos, comprometida con la lucha de las minorías. La verdad, un ejemplo enorme de una mujer recontra mil comprometida con la justicia. Carmen Argibay, que murió hace poco. O sea que no estoy diciendo que las mujeres no hay, no, pero a esta senadora el único argumento que esgrimió en el recinto fue que había que tener más mujeres por una cuestión de género, no de idoneidad. Por eso digo que la idea es parcelarla a la Corte, dividirla en parcelas. Entonces, en cualquier momento, porque como este debate va a seguir por 7 horas, alguno de los senadores aparecerá diciendo, bueno, pero también, ya que le vamos a dar un cupo, dejemos de lado la idoneidad, mientras sea mujer, o mientras, qué sé yo, use pollera, bueno, lo vamos a poner. Aparecerá otro que dirá, bueno, le demos a no sé quién, y la idoneidad, la capacidad. Hay un estudio real de cómo se lo llevaría adelante. Se dividiría en salas. ¿Cómo sería la tarea? Porque se supone que si pasa de 4 ministros a 15, como finalmente ahora se está discutiendo, que repito que primero eran 25, después 16, parece que partieron el cuchi en 15, y avanzan con ese tema. ¿Cómo va a ser la tarea? A mí, ciudadano de a pie, ¿en qué me va a beneficiar que tengamos 15 ministros de la Corte? 15 ministros de la Corte. En este país se habla permanentemente del ajuste. Otra vez ahora hay que hacer ajuste. Fue el ministro de Economía, Sergio Massa, a Washington, habló con Kristalina Georgieva, habló con el Banco Mundial, habló con el BIT, habló con todo. Y volvió de allá diciendo, y no hay caso, muchachos, hay que ajustar. Y ya anunció que va a haber recorte presupuestario en salud, en educación, en las obras públicas, la preocupación que tienen los gobernadores, que lo charlamos el otro día acá, que lo escribí en mi columna, en una de mis columnas de análisis político del fin de semana, que los gobernadores están re preocupados, se juntaron en el CFI,
Se juntaron el otro día en Chaco los 10 gobernadores del Norte Grande, donde fue el jefe de gabinete Juan Mansur, y le plantearon, le dijeron, che, no lo vayan a recortar, ahora viene la campaña política, si nos quitan parte del presupuesto, fundamentalmente en la obra pública, ¿y qué vamos a mostrar? Y el ajuste, el recorte va por ahí, pero la dirigencia política no hace ajuste. Le doy un datito y con esto termino. El Senado de la Nación, originalmente, en el Senado, había 23 senadores. ¿Por qué? Porque los senadores representan a las provincias, a los estados provinciales. Hay 23 provincias, o 24, 24 luego con Tierra del Fuego, creo que así fue, uno por provincia. Cuando se hace la reforma de la Constitución, que la reforma de la Constitución en el año 94, no se la hace pensando en la gente. No dice, che, vamos a reformar la Constitución para darle mayor transparencia, mayor institucionalidad, mayor democracia a los ciudadanos. No, ¿por qué se hizo la reforma? Porque también ahí había que partir el cuchi, como se dice. El turco Menem estaba desesperado por la entonces, ¿qué hicieron? Y acordó con Alfonsín, que fue una de las claudicaciones de Alfonsín. Lo digo con mucho dolor, porque para mí fue el mejor presidente de este país. Sin embargo, ahí claudicó. Tuvo que acordar con el turco Menem hacer la reforma, lo que se llamó el famoso Pacto de Olivos. Y en ese Pacto de Olivos se acordó que se iba a sumar un senador más. Entonces, de los 23 o 24 que eran, pasaron a ser 72. Termino con esto. Hay 72 senadores de la Nación. Ese número no varía. No es como la Cámara de Diputados, que se modifica según la cantidad de habitantes que vayan creciendo en el territorio. Porque la Cámara de Diputados tiene representación ciudadana, de acuerdo a la cantidad de ciudadanos, o de habitantes, o de electores, como usted le quiera llamar. En el Senado no. 72 senadores. ¿Sabe cuántos empleados tiene la Cámara de Senadores de la Nación? Más de 5.000. Más de 5.000 empleados para, teóricamente, atender la tarea de 72 senadores. Si usted lo divida 72 por casi 5.300, 5.400 empleados, más o menos le da un promedio de que cada senador tiene 73 personas para atenderlo. O sea, un senador tiene más o menos, no hice el cálculo exacto, pero más o menos da eso, 73 personas. Eso es lo que se llama el costo de la política. Ahora, imagínense ustedes, hay necesidad, primero, de que haya 72 senadores. Hay necesidad de que haya más de 5.400 empleados en el Senado de la Nación. Es necesario que cada senador tenga más de 70 personas en la proporción teóricamente a su disposición. ¿Eso hace que el Senado de la Nación sea una de las instituciones más eficientes de la democracia? No. ¿Por qué? Porque los senadores hoy, está bien, es este oficialismo, pero antes fue otro oficialismo. Los senadores hoy demuestran, con lo que están tratando hoy, que no están pensando en la gente. Están defendiendo intereses absolutamente
sectoriales, parciales o individuales. El Senado de la Nación hoy, en este momento, está trabajando nada más que por Cristina Fernández de Kirchner, para garantizarle la impunidad, para que cuando las causas lleguen a la Corte, esa Corte sea una Corte sin poder y la puedan liberar de la condena definitiva. Seguramente, como la oposición garantizó que no va a aprobar este proyecto, y de hecho no va a votar a favor, ni mucho menos, pero sabemos que el tránsito en el Senado, entre el oficialismo, algunos senadores que se venden, que se alquilan o se permutan, esos senadores hijos de, como decía el cantito de los 80, entonces se sabe que pueden avanzar, pero seguramente este proyecto va a naufragar, como decía ayer nuestro querido amigo, mi querido amigo el contador Rodríguez de Tartagal, gran amigo que comparte nuestro programa siempre, le mando un abrazo. Como adelantaba ayer el contador Rodríguez de Tartagal en su mensaje, me decía: en el Senado puede avanzar, pero en la Cámara de Diputados no, y esperemos que así sea. Pero a lo que vamos es que con tantos problemas de este país, mientras nosotros discutimos que no hay figurita para llenar el álbum, mientras discutimos de este personaje de cuarta, Teto Medina, el oficialismo avanza en otras cosas. Nos quieren licuar el poder de la Corte, quieren ver si suspenden o eliminan las PASO. Y ahora, el presidente de cartón, el presidente de juguete, vuelve a avanzar con un tema: controlar las redes sociales. Vuelve a la carga con ese proyecto. Parece que se le iluminó la cabeza mientras venía de Estados Unidos en el avión con la comitiva de 48 tipos que nadie sabe para qué fueron, pero gastaron millones de pesos de los argentinos al pedo. Parece que se le iluminó la cabeza al títere y entonces volvió y dijo: controlemos las redes sociales, porque en todo lo que sea coartar la libertad, ahí el títere está en primera fila. Entonces, mientras discutimos álbum de figurita, Teto Medina, ellos avanzan en estas otras cosas que son fundamentales, se supone, para una mejor calidad de vida de los argentinos.